Muy buenas noches, estimados ingenieros, ¿cómo están? Estimados colegas, bienvenidos ustedes. Estamos en nuestra segunda sesión de esta semana 4 y hoy siguiendo con las herramientas de manufactura esbelta, con una herramienta más de la manufactura esbelta que poco a poco nos va llegando hacia la capacidad del ingeniero Lean. Vamos a ver ahora cómo podemos optimizar un proceso a través de las celdas de manufactura. Normalmente estamos acostumbrados a ver en las empresas una distribución por procesos eh, que atribuye posiblemente al contexto de la empresa y pues a su tipo de demanda. Sin embargo, podemos ver, ahora vamos a poder ver que existen formas de cómo agilizar ese proceso y muchas veces, pues, a pesar de que trabajemos bajo pedido, podemos, y por estaciones de trabajo agrupadas por tipos de maquinarias, podemos migrar en ciertos productos hacia una línea más optimizada que me permita agilizar el flujo de salida de ese producto. Y eso es lo que busca Celda de Manufactura. Vamos a hacer nuestra introducción y nuestros saberes previos a lo que se van integrando. Bienvenidos. Para introducir el tema, quiero conversar un ratito con ustedes en cuanto a las formas que hemos visto, que ustedes, mejor dicho que ustedes, se relacionan las formas de producción en las cuales se relacionan con las empresas donde ustedes están trabajando o han trabajado. En las plantas, como las textiles, la metalmecánica, alimentos, etcétera, siempre vemos a los operarios que están establecidos en sus estaciones de trabajo. Incluso cuando necesitan algo de otra estación, tienen que estar movilizándose, recorriendo a veces, dependiendo que si la planta no está distribuida adecuadamente, pues a veces hay muchos desplazamientos innecesarios de los trabajadores haciendo perder tiempo. Un desplazamiento, nosotros hemos aprendido a través del análisis de los desperdicios Lean, que un desplazamiento significa un desperdicio para la empresa. Cuando estudiaron su curso de estudio de trabajo, ahí les enseñaron distribución de planta bajo ciertos criterios, ¿verdad? Pero pues, bueno, no siempre las empresas, pues, pueden distribuirlas adecuadamente, ya sea por falta de conocimiento o ya sea también por los espacios o el tipo de demanda que tienen, que generalmente son multiproductos. Sin embargo, pues vamos a ver ahora cómo a pesar de esa situación podemos adecuar, aunque sea una línea de producción, adecuándola para que salga con una mayor velocidad. Muchas pymes industriales están operando hasta hoy en día a través de talleres por función, donde las máquinas están agrupadas en un área y pues si la secuencia de los productos no es la misma para todos, generalmente pues se agrupan las máquinas por tipo y pues dependiendo de la secuencia del producto, un producto podría ir de la estación A la B y de ahí a la E y de ahí nuevamente regresar por la C. Entonces ese recorrido no adecuado, que no tiene secuencia, no tiene un seguimiento de secuencia, pues genera el desperdicio. ¿Me podrían contar algunos de ustedes cómo están, cómo tienen distribuidos sus estaciones de trabajo en la empresa donde ustedes laboran o donde han laborado? Me gustaría tal vez escuchar a dos de ustedes. ¿Alguno de ustedes nos quiere contar, sobre todo los que están trabajando en empresas productivas, cómo están distribuyendo, cómo tienen distribuidas sus estaciones de trabajo? Si lo tienen en orden secuencial o también lo tienen agrupados por máquinas. ¿Ninguno de ustedes tiene contacto con empresas industriales? Tal vez si lo dicen por el chat o por el audio, mejor todavía por el audio.
¿Alguno de ustedes le gustaría participar y contarnos cómo están distribuidas en la empresa donde ustedes trabajan o trabajaron? ¿No? En el caso, por ejemplo, bueno, yo he trabajado generalmente en empresas, en Compañía Peruana de Gas es monoproducto, sino que, digamos, tienen distintas versiones nada más, pero es un solo producto. Estuve en Compañía Peruana, en este Lindley, también es monoproducto, gaseosas, digamos, pero son diferentes productos, pero digamos un solo tipo. Después estuve en Paramonga, en la planta de alcohol, también es un solo producto. Entonces, en realidad no he tenido mucho, he visto sí procesos, como por ejemplo textiles, cuando estuve un poco, cuando ya estaba como docente, supervisando prácticas, sí he visto, pero en contacto, sí, con experiencia trabajando en ello, casi siempre he tenido siempre en monoproducto. ¿Alguno de ustedes le gustaría compartir cómo están distribuidos sus procesos? ¿Estamos fríos? Estamos fríos. Bueno, como le digo, hay muchas En un, industrias. Hola, ¿Qué tal? Pues, buenos días. hola, Por ¿cómo está? ejemplo, cuando trabajé en una panadería, pastelería, en un solo salón, en una sola área, ahí estaba, por ejemplo, las mesas, ¿no? Y ahí al costado estaban las amasadoras, ¿no? Este, mm, las amasadoras y al costado nomás estaban los hornos, ¿no? Cerca a las mesas donde ya procesaban, donde recibían el operario la masa y hacían el poleado, ¿no? Para diferentes tipos de panes. Y al Y, costado y tenían. estaban distribuidas en el orden de la secuencia. Sí, o sea, dentro de esa área, no, alrededor, en el centro estaban las mesas, en el centro estaban las mesas y al costado estaban las máquinas, este, mm, las amasadoras, ¿no? Pero estaban Amasadoras. ubicadas, tuvieron el cuidado de ubicarlas en el orden de la secuencia de la mayor parte de los productos. Sí, porque a 1 metro de distancia de la mesa estaban las amasadoras. Salía la masa y ahí nomás lo tiraban a la mesa. Y en esa mesa estaban las balanzas y ahí había otra mesa que conectaba y llevaba ya cada uno lo que iba a hacer, ¿no? Pero estaba Entonces cerca sí estaba en el orden de la secuencia. y Sí, listo. Y también las áreas, por ejemplo, que era, por ejemplo, de pastelería, estaba casi cerca, ¿no? Porque ahí también tenían una amasadora, pero a veces cuando no era suficiente, ellos amasaban, ahí nomás estaba la vuelta, no, no tan lejos, y ahí llevaban la masa hasta Mire, pastelería, ¿no? lo que comenta, por ejemplo, en el caso de su empresa, en algo ha cogido lo que vamos a ver hoy día, lo de las celdas de manufactura. Porque en un proceso, lo que normal en los talleres de proceso, generalmente agrupan las máquinas de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, en su caso dice que tenía dos amasadoras. Entonces, lo normal es que pongan las amasadoras juntas, las batidoras juntas, ¿no? Pero en caso de usted, está señalando que una de las batidoras estaba más para atender la línea de pasteles, ¿no? Y la otra estaba para atender la línea de panes, ¿no? Y eso es más o menos el criterio que sigue las celdas de manufactura. ¿Alguna otra persona que quiera compartir cómo están distribuidas sus maquinarias en sus centros laborales que estén actual o que hayan tenido en el pasado? Y mire, este concepto no solamente por si acaso se aplica a empresas de manufactura, en empresas de servicio, bajo la misma lógica, también se aplica. En empresas, por ejemplo, cuando vamos a una institución del Estado, ¿qué observamos? También las vemos separadas por áreas, donde hay un grupo de escritorios con personas que se dedican exactamente a hacer las mismas cosas. Y luego vamos a otra área y hay otro grupo de personas que se dedican a hacer otras cosas más. Allí
Ese tipo de distribución está a través de un tipo de distribución del taller por funciones de tipo, en este caso por funciones de tareas, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá es diseñar la secuencia de las estaciones de trabajo de acuerdo al flujo del producto, más no de la función misma de la máquina. ¿Qué deben lograr ustedes en esta sesión? Van a aprender a diseñar una celda de manufactura. Bueno, tienen varias configuraciones la celda de manufactura, pero la más óptima y la más recomendable es la configuración en U. Sin embargo, a veces por restricciones de territorio, de terreno, no se puede con la U, pero bueno, digamos que esa es la más óptima. Y van a calcular el número de operarios que se necesita para alimentar esa celda y la eficiencia del ciclo de esa celda luego de haberse mejorado esa distribución, ¿no? En general, buscamos disminuir los desperdicios del entorno industrial. ¿Qué desperdicios? Principalmente el desperdicio de los inventarios y también, por supuesto, la agilidad. En realidad, cuando ya la celda está junta, no solamente los inventarios se reducen, sino también el tema de la calidad, porque como está distribuida de tal manera la celda que los operarios pueden ver, digamos, estando en una posición, el operario puede ver casi todo el proceso, entonces es mucho más fácil identificar una falla. Entonces vamos a ver como temas, vamos a ver cuál es el concepto de celda de manufactura, vamos a comparar el sistema tradicional que les había estado hablando contra el sistema de la celda de manufactura, vamos a ver los distintos layouts que hay sobre la distribución de la celda de manufactura, porque como les dije que son varios tipos, y vamos a aplicar un caso donde podamos aplicar todo lo que hemos aprendido. Vamos a comprobar nuestros saberes previos. Les paso el enlace. Ingresen, por favor, mientras yo comparto la pantalla. Ingresamos. A lo que se han ido sumando, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ingresemos, estimados colegas, lo más rapidito que podamos, por favor. Ingresemos, por favor. Brigitte, Edwin, Elvis, los dos Elvis, ingresen. Helen, Grizzly, Janina, Liliana, Michael y Pedro. Ingresen todos, por favor, lo más rapidito que puedan. Hay ingresos nuevos. Les paso el enlace de Wayroom. Cuando una recomendación que ojalá lo estén haciendo, pero creo que me había olvidado de decirles, en esta plataforma de Class14 tiene opciones para ver la pantalla completa, para que no se vea tan pequeño, ya sea en su celular o ya sea aquí en una PC. Hay una opción en la parte superior donde figura la diapositiva y como una especie de flechita que permite que ustedes vean solamente la diapositiva y ya no se estén observando, por ejemplo, a los mensajes, ni tampoco, incluso tampoco mi cara, sino solamente la diapositiva, sobre todo cuando están trabajando en un teléfono, porque cuando están viendo la videoconferencia en un teléfono, porque las imágenes quedan muy pequeñitas en realidad en esta plataforma en comparación de Collaborate que teníamos antes. Bien, vamos a empezar. En tu experiencia, observaciones en talleres y fábricas,
¿cuál es el tipo de distribución? ¿Cuál es el tipo de distribución que predomina cuando el trabajo se agrupa por funciones? En todas, por ejemplo, en soldaduras juntas, todas las prensas juntas. Muy bien, a ver qué contestaron. Miren, eh, les preguntaba en la experiencia de ustedes o en las observaciones que han hecho en los talleres, en las fábricas, ¿cuál es el tipo de distribución que han visto que predomina cuando el trabajo se agrupa por funciones? O ejemplo, por ejemplo, todas las máquinas soldadoras, todas las presas juntas. A ese tipo, ustedes han mencionado que ese es el tipo por procesos o por funciones. La distribución de posición fija, recordando su curso de estudio de trabajo, o no sé si lo tuvieron distribución de planta como un curso aparte, pero generalmente también se estudia dentro de estudio de trabajo. La distribución de posición física es cuando el producto que yo voy a producir es tan grande que yo no lo puedo mover. No es como un zapato, que el zapato va moviéndose a través de las estaciones cuando se va agregando el valor. Pero hay productos que son tan grandes como, por ejemplo, la producción de un barco, que se coloca en una sola posición fija y el resto, o sea, los montajes y los procesos para agregarle valor a esa producción del barco, pues simplemente se van acoplando, pero el barco no se mueve, se queda estacionado ahí y se van agregando los procesos nada más a esa unidad. Y la distribución en U, que también podríamos decir la distribución en línea, es aquella distribución que podemos ver, por ejemplo, en una empresa que produce, por ejemplo, gaseosas, donde el producto va caminando por las distintas estaciones, pero de manera continua, ¿no? En la distribución en U, que es la que vemos, que queremos ver ahora, también puede ser aplicada para distribución continua, pero también para distribución que no es solamente que las máquinas se agrupan. Muy bien, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de organizar la producción de las celdas en un departamento funcional? O sea, el tema que vamos a ver hoy día. Aumentar el inventario de producto en proceso. La celda, precisamente, es una de las cosas que busca la organización en celdas de manufactura, precisamente es disminuir el inventario.
Ojalá y se llegue a disminuir totalmente, o sea, quedarse en cero y solamente con inventario en materia prima y producto terminado en el proceso de la celda, pero si no se puede, con inventarios mínimos entre estaciones de trabajo, porque como van a estar muy cerquita, no necesitamos en realidad tanto inventario entre un proceso y otro. El otro decía mejorar el flujo continuo y reducir los tiempos de transporte. Por supuesto que sí, porque a la celda va a estar ubicada las máquinas en base al flujo del producto. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser mínimo de los materiales y de las personas. Y eso va a hacer que se reduzca también el tiempo de procesamiento. Permitir que cada máquina trabaje en su máxima velocidad, bueno, no es en realidad la función de la celda de la manufactura, el objetivo de ella. Lo que busca sí es mejorar el flujo del proceso a través de la disminución del inventario, de la disminución de los tiempos y también disminución de todo tipo de desperdicios como errores, por ejemplo, en el proceso. Y aquí todavía una más. Bien, vamos a ver la respuesta, lo contestaron de manera correcta. Miren, en la celda de manufactura existen varios modelos. De los modelos que existen, la forma de U es la más eficiente. Hoy día vamos a ver, vamos a analizar el por qué es más eficiente ese modelo. No siempre se puede, lo ideal es que diseñemos la celda de manufactura en esa forma de U, pero no siempre se va a poder. Bien, vamos a dejar esto ahí. Vamos a dejar de compartir y nuevamente regresamos por acá. La clase de hoy es bastante sencilla en realidad. Bueno, como tenemos hora y media nada más, mejor todavía. Para los que vayan a hacer celda de manufactura en su trabajo de campo, van a seguir el procedimiento que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? ¿Qué es una celda de manufactura? Una celda de manufactura es un modelo de gestión de la planta, de la distribución de la planta, pero no solamente la distribución, habla de gestión porque no solamente consiste en distribuir la planta, sino de manejar todo el proceso en sí, desde la capacidad de los trabajadores hasta la secuencia del flujo y también del inventario, ¿no? Entonces consiste en agrupar las máquinas en procesos secuenciales de acuerdo al flujo del producto, o sea, en la secuencia de las operaciones del producto. Para crear, lo que busca es que la materia prima ingrese y salga un producto terminado en ese mismo flujo. De manera completa, una unidad completa de principio a fin, sin interrupciones, pieza por pieza, ¿no? Eso va a generar una mayor velocidad en el flujo de salida.
Eh, Esto puede producirse cuando tenemos monoproducto, mucho mejor, pero a veces tenemos varios productos y lo podemos trabajar en una familia de productos. O de lo contrario, también podemos hacer lo siguiente. Supongamos que yo produzco varios productos, supongamos 10 productos produzco yo, pero de esos 10 productos, vamos a suponer que dos de ellos y que tienen la secuencia parecida, dos de ellos representan el 60% de la venta. Entonces, para esos dos productos que hacen la mayor cobertura del mercado, cuando hablo de la mayor cobertura del mercado, significa que en esos pocos productos, digamos, está el mayor porcentaje. No hablaría de mayor cobertura de mercado, 30%, y en los otros pueden hacer 25, 15, 20. Si bien es cierto, están haciendo la mayor porcentaje, pero es muy poca la diferencia entre estos y los otros, ¿no? Cuando hay poca diferencia, en realidad no vale mucho la pena. Pero cuando sí la diferencia entre los productos que tienen el mayor porcentaje y que siguen la misma secuencia del flujo, cuando la diferencia es bastante, sí vale la pena darles una línea de producción exclusiva para esos productos. Permítanme un momentito, quiero abrir un poco las ventanas. Está haciendo mucho, mucho calor. Bien, entonces los beneficios, lo que buscamos es reducir el lead time, porque recuerden que el lead time, la mayor parte, recuerden que el lead time viene a ser el valor agregado más el valor no agregado, y que el valor no agregado, sobre todo, está en la parte de los inventarios, pero también, por supuesto, está en los ETUCs, está también en los errores que se cometan, en los reprocesos, en los desplazamientos, etc. Eso también lo reduce, pero principalmente reduce el inventario. Mejora la productividad porque como el producto va a ir uno a uno en cada una de las estaciones, la velocidad de salida de un producto va a ser mucho mayor. Entonces, las unidades de producto que pueda producir un trabajador en unidad de tiempo, o sea, su productividad, pues va a ser mucho mayor. Y ayuda a mejorar el control de calidad, porque como se supone que las máquinas están agrupadas y ahí sobre todo el modelo en U, como están agrupadas, están en una disposición en la secuencia del flujo del proceso, de las operaciones del producto, y los operarios están colocados de manera estratégica en esa celda. Esos operarios pueden mirar casi todo el proceso, porque pueden mirar el proceso desde que inicia hasta que termina, por lo tanto pueden darse fácilmente cuenta de dónde se está produciendo el error, detenerlo y repararlo. En cambio, cuando está distribuido por tipos de máquinas, los trabajadores que trabajan en un determinado proceso podrán ver la calidad de su proceso, pero no están viendo la calidad de los procesos de las otras estaciones de trabajo. En una celda de manufactura, sí, un operario puede darse cuenta de todo el flujo por proceso y por lo tanto puede detener el proceso. En ese sistema de Jidoka que habíamos visto, bueno, en ese proceso lo puede hacer. No, que Jidoka vamos a ver todavía la próxima semana, ¿cierto? Entonces, los principios que se deben seguir en una celda de manufactura, en principio, tenemos que pensar en que ya no vamos a trabajar por lotes, sino vamos a tratar de trabajar por flujo continuo, es decir, pieza a pieza, uno a uno. Ahora, si no se puede, podemos trabajar en lotes pequeñitos, no en lotes grandes, en lotes pequeños. Y el otro principio es que la celda tiene que estar distribuida, o sea que las máquinas tienen que estar distribuidas en la misma secuencia lógica de las operaciones del proceso del producto que se está fabricando. Y el otro principio es que tienen que las máquinas estar lo más cercanas posibles. Si se pudiese, entre una máquina y otra, se implementaría un sistema que permita que la pieza migre a la otra máquina sin necesidad que el trabajador tenga que moverse. Es decir,
que migre directamente, como por ejemplo una faja transportadora. No siempre es posible, pero yo he mirado en algunas empresas, en unas MIPES, que aplicando este principio de la celda de manufactura, idearon en colocar de una máquina a otra simplemente una especie de, ¿cómo decirles? Como una especie de rampita hecha de latón, y con una cierta caída, cosa que el operario simplemente colocaba la pieza y por gravedad la pieza caía hacia la otra máquina. Y el operario que estaba en la otra máquina simplemente la cogía, no tenía que pararse a recibir la pieza de la máquina anterior. Con ese proceso tan sencillo, que no es costoso, lograron el flujo continuo en esa celda de manufactura. Y lo otro es el trabajo en equipo de los operarios. Se recomienda que en una celda de manufactura se capacite a los operarios para que puedan hacer multifunciones. ¿Por qué? Porque como está distribuido en una secuencia lógica, y vamos a calcular cuántos operarios necesitamos para atender esa secuencia lógica de la celda de manufactura, algunos operarios, algunas estaciones, por el tiempo de ciclo más reducido que las otras, porque no siempre se las puede balancear exactamente igual todas, ustedes saben eso, porque ya han llevado ese curso. Entonces, en algunos momentos, algunos operarios van a estar un poco ociosos. Entonces, la idea es que esos operarios, que en los momentos que se quedan con poco trabajo, vayan y ayuden a los demás operarios. Y lo pueden hacer porque como saben de todo el proceso, entonces rápidamente pueden operar en aquellas estaciones donde el trabajo suele acumularse porque suele formar un pequeño cuello de botella, ¿ya? Entonces, la idea es eso, que los operarios sean multifuncionales. Entonces, recordemos esos 4 principios a la hora de diseñar nuestra celda de manufactura. ¿Cuáles serán? ¿Cómo lo puedo tapar? No lo puedo tapar aquí. ¿Cuáles serán? Recuérdenme. Recuerden eso, esos principios tienen que considerar. A la hora que deciden la celda de manufactura, en la práctica, esos 4 principios tienen que considerar. Tienen que tratar de que el proceso fluya en un flujo continuo de 1 a 1. Y si no se puede, de lotes pequeñitos. Lo otro, que las máquinas tienen que estar agrupadas de acuerdo al orden de las operaciones del proceso. Y lo otro, que deben estar lo más cerca que se pueda, por supuesto respetando la ergonomía. Y lo otro, que es el trabajo en equipo y la multifuncionalidad de los trabajadores. Para comparar la diferencia entre una celda de manufactura y un sistema tradicional que está agrupado por tipo de máquinas, bueno, en el sistema tradicional que se trabaja por proceso, agrupamos generalmente las máquinas por tipos. Las colocamos en un grupo de máquinas, por ejemplo, en un taller de costura, toda la sección de remailladores a un lado, toda la sección de costura, máquina plana a otro lado y así, ¿no? Al principio no le dejaba entrar, ahora ya sí parece que se va a marchar Diego Gómez. Ahora... Eso, en cambio, en la celda de manufactura, las máquinas están de acuerdo a la secuencia del proceso. En la tradicional, eso va a generar mucho movimiento del material, porque como todos los productos no siguen la misma secuencia en el sistema tradicional, por lo tanto, el producto X podría ir de la estación A la estación C y de ahí regresar a la estación B. Entonces, va a haber siempre un mayor movimiento del material y posiblemente y también podría ser de los operarios. En cambio, en la celda de manufactura es una secuencia muy corta porque pasa 1 a 1, es bastante sencilla porque sigue el flujo del proceso. En el sistema tradicional podemos ver siempre en un taller que se produce bastantes inventarios en procesos. Entre una estación y otra siempre vemos inventarios. En la celda de manufactura precisamente lo que buscamos es anular el inventario, porque si pasa de una máquina a otra, pasaría una pieza a una pieza, no necesitamos inventarios entre procesos. Podemos tener de repente inventario de entrada, materia prima y salida, el producto terminado,
Pero eso también en un nivel de un lote bajo, pero en intermedio entre los procesos no lo tendríamos. Y si lo tenemos, de acuerdo a la naturaleza del proceso, tendría que ser de verdad muy, muy bajo. En lead time, el sistema tradicional es muy largo, sobre todo porque hay mucho inventario. En cambio, en celda de manufactura es corto, no solamente porque se reduce totalmente el inventario, sino porque, como les dije, como las estaciones están juntas, el operario puede ver tranquilamente todo el proceso y por lo tanto puede hacer un mejor control de la calidad, pero no solamente eso, la condición para que se dé una celda de manufactura, así como fue el tema del JIC. Aquí la condición es que, y como también va a ser en Heicunca, que lo vamos a ver la próxima semana, la condición es que todos los desperdicios sean disminuidos al máximo, o sea, el tiempo de setup tiene que haberse disminuido al mínimo, los desperdicios de movimiento ya no van a haber porque van a estar en base al flujo del proceso en la celda. Los errores de calidad tendrían que implementarse sistemas Pokayokis y DOCA que le permitan al operario alertarlo cuando se está produciendo un error y lo va a ver y lo va a manejar mucho más fácil porque está dentro del flujo de su proceso y dentro de su campo visual también. Y bueno, en el sistema tradicional tenemos solamente generalmente es un operario por máquina o por estación, por grupo de máquinas, y a veces son máquinas automáticas donde los operarios solamente las vigilan, pero es un operario por tipo de máquina. En cambio, en la celda de las manufacturas no, porque preparamos al operario para que se pueda hacer multitareas, o sea que un operario podría manejar distintos tipos de máquinas. Y en cuanto al control de la calidad, pues en el sistema tradicional es bajo, porque como están agrupados por procesos, no se puede ver de una sola mirada, el trabajador no puede verlo en qué fase se está produciendo el error. En cambio, en celda de manufactura sí, porque visualmente está en su campo visual, visualiza en realidad casi todo el proceso. Entonces, la organización, el proceso que van a seguir, si es que hacen celdas de manufactura, primero deberían hacer su diagrama de operaciones. Recuerda que hicieron en estudio de trabajo. Bueno, hacen su diagrama de operaciones y en base a ese diagrama de operaciones, ustedes comienzan a ordenar las máquinas de acuerdo a ese orden secuencial de la diagrama de operaciones. Pero previo a ello, bueno, ya les había mencionado, un paso previo a esto es la selección de la familia. Si es que tengo varios productos, sería la selección del producto de mayor cobertura del mercado o de la familia de productos que tiene mayor cobertura de mercado que amerita que le agregue una línea de producción exclusiva para esa familia. No siempre se puede. Por eso que hay que ver el contexto y ver qué sí se puede hacer y qué no. No es que en manufactura esbelta todo sea posible de hacer en todos los contextos, no. Hay ciertas cosas que no se pueden aplicar en ciertos tipos de empresas. Por lo tanto, hay que ver si es posible o no hacerlo. De ser posible, entonces, lo primero que hacemos es definir cuál va a ser el producto o la familia de productos a la cual se le va a hacer la celda de manufactura. Y una vez que tenemos eso, diagramamos nuestro y comenzamos a ordenar las operaciones en la forma secuencial según el proceso. Generando de preferencia uno a uno la secuencia, es decir, que el producto pase de la máquina A la máquina B pieza por pieza, como si fuera un flujo continuo, un proceso continuo, como por ejemplo una embotelladora. Si no se puede, trataremos de determinar un WIC, o sea, un lote de inventario lo más pequeñito que se pueda, porque como van a estar pegaditas las estaciones, en realidad no necesita mucho, qué sé yo, 10 piezas, por ejemplo, ¿no? 10 unidades podría ser un inventario. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros establecido cuáles van a ser las secuencias de las operaciones y ya hemos definido también cuál va a ser nuestro inventario y cómo va a ser el flujo.
ya comenzamos, en base a eso, comenzamos en nuestro plano, de acuerdo al terreno que tengamos, en la disposición de las áreas y también del tamaño de las máquinas. Y aquí aplicamos ese concepto que ustedes estudiaron en distribución de planta, recuerdan, en el estudio de trabajo, donde para definir el área que necesitaba una máquina se determinaban los lados, se determinaba el centro de gravedad en que se podía el operario mover o atender la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, aplican esas formas. Todo ese aprendizaje que hicieron en el estudio de trabajo se aplica en este caso de acá, ¿ya? Para poder ubicar cuánta área necesita cada una de las máquinas, contemplando que las máquinas van a estar lo más próximo posible, pero respetando la seguridad y la ergonomía. ¿A qué me refiero con la seguridad? Hay algunos tipos de máquinas que por su naturaleza, qué sé yo, porque en el proceso botan, por decir, demasiado polvo, mucha viruta, que saltaría, si lo pongo muy pegado a la máquina, saltaría a la máquina siguiente y eso perjudicaría ya sea la máquina o ya sea al operario. Entonces tengo que contemplar esos aspectos de seguridad. La idea es que estén cerca, pero cerca sí, pero contemplando las normas de seguridad. ¿Ya? Entonces ahí con el área técnica de seguridad tendrían que trabajar ese aspecto. No, no es que la teoría diga que lo ponga junta y lo voy a poner y no importa que pase, no. Yo tengo que contemplar eso y también la ergonomía del trabajador. Es decir, como el trabajador va a ser un multitareas, yo tengo que ubicar las máquinas de tal manera que no haga que un sobreesfuerzo en el trabajador. O sea, tiene que distribuirla de tal manera que los movimientos de sus manos, de su tronco, le permita pues no hacer un sobreesfuerzo que al término del horario de trabajo esa persona termine con malestares físicos que al final de cuentas ese operario termine faltando, yéndose a medicina porque pues por la sobrecarga laboral, ¿ya? Por el sobreesfuerzo que hice, por las condiciones como fueron ubicadas las máquinas. Ahí vuelven a aplicar seguridad. Ya llegaron ustedes, todavía creo que me parece que son unos cursos que están en los últimos ciclos. Bueno, ahí en seguridad asumo que estudian ergonomía y bueno, entonces en ese caso aplican esos conceptos de ergonomía, lo aplican en este caso. Pero ahora con nuestra amiga la IA, también le pueden pedir a la IA, pueden mostrarle cuáles son las máquinas y pueden señalarle si tienen algún tipo de advertencia ergonómica que tendrían que contemplar. Y bueno, la otra idea que deberán hacer en la medida que se pueda, porque no siempre se pueda, si el sistema es en U, si la distribución es en U, la idea, el flujo más adecuado sería en U, donde entra acá la materia prima y el producto terminado sale al mismo nivel de la materia prima, o sea, el producto terminado acá. ¿Esto por qué es bueno? Porque aquí los operarios que trabajen, supongamos que sean dos, pueden ver el ingreso de la materia prima y también pueden ver la salida del producto terminado. Eso le permite tener un control más fuerte sobre todo el proceso y la calidad con que se está ejecutando, ¿no? Entonces, esa es la idea, que coloquemos la última operación cerca de la primera operación. No siempre se puede, va a depender del terreno. Si tengo un terreno demasiado cortito, o sea, largo y angosto, ahí ya no podré hacer eso. Lamentablemente, la primera operación estará, por ejemplo, a la derecha y la última estará más hacia la izquierda, ¿no? Porque el terreno, la naturaleza del terreno me impide hacer la distribución en U. Y bueno, y con eso distribuyo la celda de acuerdo a, vuelvo a repetir, a las máquinas, de acuerdo a sobre todo a la disposición del terreno. Vamos a ver algunos terrenos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sobre todo en su contexto laboral, de lo que han podido observar ustedes. Hasta aquí han observado, han tenido alguna experiencia en sus laborales. Sí, justo lo que usted mencionó, lo último, ¿no? Más que todo el terreno,
o cómo está ubicado, ya que a veces una planta no está un rectángulo perfecto, ¿no? O un cuadrado perfecto. Es una esquina. Me ha tocado a mí trabajar lo que es en un taller de Ujú, reparación, taller de ensamble también, justo llegaba a lo que es como, como una cuchilla, o sea, una esquina. O sea, ujú, tienes que ver ahí o si es que el terreno se va a adaptar o no. Y también ahora vamos, también cuando son componentes grandes de alto riesgo, si el puente grúa va a llegar hasta ese punto o no. O sea, tenemos que ver todos esos procesos, porque ya ahí ya incluye no solamente un solo puente grúa, hacer otro puente grúa solamente pequeños, justo para llegar a ese punto, si es que se establece lo que es un punto de proceso, ¿no? ujú. Todo Muy porque bien. para minimizar el espacio o acondicionar el espacio, o ese punto, o ese lugar también que no esté en algún tipo de proceso, sea otra cosa de almacén o otro, con tal que no dificulte ese proceso que se va a realizar, ¿no? En el hora del trabajo. Ese es uno. Y otro que mencionó también, creo, la parte cuando no tienes los instrumentos necesarios. Tú solicitas, normalmente, anualmente, uno dice al ingeniero, porque yo trabajo netamente a veces con ellos, casi a la par, no, te dan cuánto va a gastar anualmente, ¿no? Entonces, para, yo a veces solicitaba lo que es torquímetros, pero él compraba para evitar gastos un torquímetro de mayor alcance, Sí. pero a veces ese torquímetro no ingresaba para pequeños, torquear pequeñas cosas. Entonces ahí necesitas comprar otro torquímetro más pequeño, mediano o grande, pero él en la psicología o en el pensamiento, no, con uno grande suficiente para que torquees todo eso, ¿no? Pero no, a veces si en una reparación necesitas varios instrumentos, pequeño, mediano, grande. Tal vez eso no se ve mucho, pero hay algunos puntos que, bueno, yo logré ver eso, ¿no? Sí, por supuesto. Como le dije, mucho depende de la naturaleza del trabajo. Hay procesos que requieren, como en su caso, requieren mucho cuidado en el tema de la seguridad. No solamente la seguridad de las personas, sino también, recuerden que la seguridad, bueno, como también eso les va a llegar todavía después, pero en seguridad, lo principal que se cuide es la vida humana, pero también se está cuidando también el daño físico hacia los materiales. O sea, cuando hablamos de seguridad en el cuidado, no solamente estamos cuidando a la persona, que es lo principal, por supuesto, pero también estamos cuidando los recursos materiales de la empresa, porque esto también cuesta, es parte de nuestras funciones también cuidarlo. Entonces, en ese sentido, pues, por más que queramos aplicar la teoría, no, tenemos nuevamente, les repito, tenemos que aplicar nuestros criterios. Y a estas alturas, que ya están ustedes ya en el octavo ciclo, ustedes están comenzando, ustedes yo creo que ya saben que todas las competencias que fueron adquiriendo a lo largo de su carrera y las experiencias de trabajo que ustedes han ido sumando, todo ello, cuando toman una decisión X, no entra solamente una teoría a tallar, sino entran las otras cosas que aprendieron en otros cursos o las otras cosas que adquirieron ustedes en su experiencia laboral. O sea, entra una toma de decisiones holística en base a varias experiencias donde aplicamos nuestro criterio para adaptarnos a la naturaleza de nuestro trabajo, a las restricciones que tengamos de distinto tipo, ¿cierto? Muchas gracias por compartirnos, es verdad lo que menciona. Hay que, digamos, en la teoría siempre nos dan un criterio general, pero en la práctica pues tenemos que aplicar mucho de nuestro criterio basándonos en las condiciones que tengamos. Mire, en lo que mencionabas, por ejemplo, que decía que tenía restricción de terreno, precisamente esta es la que menciona él. Pero bueno, vamos comenzando una por una. Son en general 4 formas de celdas de manufactura. La más ágil, la que nos proporciona una mayor fluidez del flujo, una mayor eficiencia del flujo, es la celda en U.
donde vemos el producto de materia prima en la entrada y en el mismo nivel el producto de salida. Aquí puede estar, bueno, el número de operarios va a depender del tipo de proceso. Hay procesos que un operario tiene que trabajar con una máquina, o sea, uno a uno. Pero hay otros procesos donde las máquinas actúan automáticamente ciertos periodos y necesitan ciertos periodos también que el hombre interactúe con la máquina, qué sé yo, que le chequee la temperatura, que ingrese el material para que trabaje, que controle la presión, qué sé yo. Entonces no necesita el 100% del tiempo del hombre operando junto con el tiempo de la máquina. Entonces, en ese caso, podría ser que un operario o dos operarios puedan hacer multifunciones. En otros casos, sí se necesita que cada máquina sea operada exclusivamente por un trabajador. No por eso no por eso dejaríamos de hacer la celda en U, sino que tal vez ya no podríamos reducir los números de operarios, porque cada operario, por ejemplo, en una fábrica de confecciones, la remalladora no funciona sola, igual la costura plana no funciona sola, tiene que un operario operarla, tiene que estar ahí constantemente un operario. Entonces, en ese caso, pues, será una máquina por cada operario, así de simple. Pero hay otros tipos de procesos que sí, que un operario puede manejar varias máquinas. Este tipo de celda de manufactura también, y eso va a depender también de los tamaños de las máquinas, del área que necesite la máquina, no solamente tamaño, también el área, porque hay máquinas que necesitan, de repente la máquina no es tan ancha, pero necesita espacio para alimentarla y para retirar el producto. Entonces, todo eso, recuerden que cuando estudiaron ustedes distribución de planta, también ustedes vieron que pues se necesitaban esas holguras de espacio también para la alimentación de la máquina y para el retiro de productos, o sea, para trabajar la máquina. Y por lo tanto, hay que considerar todo ello. Pero en general, la celda en U sí requiere un espacio un poquito más ancho que lo que requeriría, por ejemplo, una celda en línea, en una sola línea, ¿no? Pero es mucho más eficiente, como le digo. Ahora, cuando tenemos un proceso muy, muy largo, podemos optar por una celda en S, como la de acá, donde entra la materia prima y, bueno, sale el producto terminado por acá. Si podríamos transformarla también, pues, para borrar acá. Sí podríamos ponerle también, siguiendo un poco el contexto de la celda en U, yo podría hacer ingresar la materia prima por acá y termino acá con el producto terminado. Entonces, en ese caso, estaría entrando la materia prima por acá y el producto terminado por acá, y entonces se cumple esta condición de la celda en U. Eso sería ideal si se puede en esta celda S, pero no siempre se puede. Bueno, a veces se podrá terminar la materia prima por un lado y el producto terminado por el otro. O a veces se pueden terminar, sí, en el mismo nivel. La celda en L es cuando, como dijo su compañero, hay restricciones de terreno, de área, o también de las formas como están distribuidas los procesos, o el área disponible que tengo es complicada, como por ejemplo la cuchilla que hablaba su compañero, o una esquina, por ejemplo, y me dan ese espacio nada más para hacer mi celda, bueno, puedo ubicarlo así de esta manera, ¿no? Entonces, casi estaría como que en línea nada más. Y bueno, en línea es cuando yo tengo un terreno demasiado angosto y largo, entonces coloco los procesos en secuencia. Ahí sí mi producto terminado estará por acá y mi materia prima por acá, por la derecha, y en la izquierda estaría mi producto terminado, o sea, lejos, uno lejos del otro. No hay opción porque la restricción es el terreno. Ahora sí, vamos a calcular, ¿ya? Cuando hagan ustedes su celda de manufactura, ustedes tienen que hacer todos sus pasos previos, o sea, si ustedes deciden trabajar celda de manufactura en su práctica de campo, ustedes tienen que hacer todo este proceso de acá, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer acá? Por ejemplo, aquí tendrían que hacer su DO. Acá tendrían que hacer su DO. Diagrama de operaciones, tendría que hacer su diagrama de operaciones. Y si, por ejemplo, son dos productos,
lo que hacen es el mismo diagrama de operaciones, pero no sé si se acuerdan que hay uno como columnitas. Entonces, en dos columnas paralelas hacen la secuencia del diagrama de operaciones para ver la similitud que hay entre el flujo del producto A y el flujo del producto B. Pero siguen esa misma mecánica. Y luego aquí deciden cómo va a ser su flujo y sustentan el por qué, si va a ser el secuencia de flujo 1 a 1 o si va a ser en lote pequeño. Y luego que ya tienen eso, ustedes a través de la IA le pueden pedir que ustedes le dicen a la IA, tengo este terreno, vamos a suponer, tengo este terreno, vamos a suponer que este es todo su área del taller y vamos a suponer que sea solamente una familia de productos. Entonces, ustedes en el plano, hay también hay diagramadores de planos, como por ejemplo Lucidchart, también le permite hacer planitos. Visio también podría ser, me parece. ¿Ya? Entonces hay varios que tienen a disposición ahora. Ahora un AutoCAD sería mucho mejor, pero bueno, si no lo saben manejar, en Lucidchart les da bastante bien. Y entonces, supongamos que toda esta área de acá estarían el taller tal cual como ya viene funcionando. Aquí están las distintas áreas, ¿no? Y supongamos que le dan solamente este espacio acá, ¿no? Entonces, en ese espacio de acá, usted tiene que decidir cómo va a distribuir. Si lo va a poner en U, si le va a poner en L, y va a depender del espacio, del tamaño. Si es anchito, pueden emplear una U, pero si no es ancho, es largo nada más, podrían emplear un proceso en línea, o si es la secuencia de las operaciones es muy larga, podrían emplear la S, como le había señalado, eso va a depender. ¿Pueden apoyarse con la IA para hacer este planito? Sí. Si no lo quieren hacer a través de otra herramienta, sí podrían aplicarse con la IA, pero quiero que me pongan el prompt que le ponen a la IA. ¿Qué deberían poner en el prompt a la IA? Le dicen, actúa como un experto en distribución de planta y manufactura esbelta, y diseñame cómo sería o pueden decirle, hazme una propuesta de cómo sería mi celda de manufactura. Tengo las siguientes restricciones y tengo el producto, se trata de esto, el tipo de máquinas, les cuenta cuáles son sus tipos de máquina y le dice, tengo mi diagrama de operaciones del producto que voy a hacer, la celda de manufactura es este. Les suben como un archivo, el diagrama, les dan toda la información que pueda. Les dan el área, les da las áreas de las máquinas. Póngale las áreas de la máquina nada más y le dice, aplica, incluso le puede decir, en la distribución quiero que apliques el criterio de la distribución de plantas del centro de gravedad. Entonces, le dan todo eso ahí, dan toda la información y bueno, la IA les da, luego de ello, le da la imagen que corresponde y como usted le dicen, dame, por decir, 2 modelos, bueno, ya luego ustedes deciden cuál sería el modelo más apropiado, que más se ajustaría a las restricciones que tenga su empresa. Y si hay también restricciones, como habló el compañero, restricciones de seguridad, también pues tiene que señalarle todo. Tiene que señalar todo lo necesario para que pueda contemplar. Mientras más le precise, más cercano a la realidad le va a proporcionar, ¿ya? Incluso le pueden pedir, quiero que me lo des con acotaciones de medidas. Mejor todavía, ¿ya? Entonces, aquí está muy general, pero en ustedes sí va a ir con medidas y todo eso, ¿ya? Entonces, la otra parte que tendrían que hacer es este cálculo de acá. El cálculo del número de operarios y el cálculo de la eficiencia de línea. En el número de operarios, antes también tendría que colocar, antes se empleaban tantos operarios y la eficiencia de línea antes era tanto. Pero en el actual tendría que poner cuál es mi número de operarios y cuál es mi eficiencia de línea. El proceso es el siguiente. Primero ustedes definen la demanda diaria y el tiempo disponible, ¿no? Supongamos que dicen este producto, pongamos que sea un solo producto, fuera más de un producto, recuerden que hemos aprendido a demanda equivalente, porque trabajarían con la demanda equivalente.
supongamos que son 450 unidades por día y que el tiempo disponible es 480 minutos por día. Entonces, con eso sacan el takt time, que ya aprendieron también al sacar el DCM, que es el tiempo disponible entre la demanda, 480 minutos entre 450 unidades, nos daría, segundos no, minutos acá. Minutos. 64 minutos por unidad, ¿ya? Luego que van a determinar, luego que van a hacer, van a determinar el tiempo de contenido del trabajo manual del operario. Con ese diagrama de operaciones que ustedes han obtenido, ustedes de ese diagrama de operaciones, y mejor aún, ni siquiera con el diagrama de operaciones, debería ser con el diagrama de hombre-máquina. ¿Recuerdan esa gráfica de hombre-máquina donde en una columna, lo que pasa que, y eso va a depender también, mire, eso va a depender si la secuencia, si el proceso tiene trabajo manual separado del trabajo de máquina. Pero si el proceso tiene el trabajo de máquina tal cual como el trabajo de manual, como por ejemplo en una empresa de confecciones que tiene el trabajo manual, el hombre trabaja el 100% junto con la máquina, por si la remalladora junto con el hombre, entonces ahí ya no hay necesidad de sacar número de operarios porque va a ser un operario por máquina, así que no hay necesidad de hacer eso. Y tampoco la eficiencia de ciclo porque tampoco ya no habría reducción en realidad por ello, ¿ya? Pero cuando sí tengo operaciones que un operario trabaja una parte nada más, lo hace manual y la otra parte del trabajo lo hace junto con la máquina, o sea, una parte es netamente manual, otra parte es él junto con la máquina, y otra parte es la máquina solita nada más. Entonces, ahí sí yo aplico estos criterios que estoy hablando acá, ¿ya? Entonces, una vez que tengan eso, ustedes comienzan a separar todos los trabajos manuales. No sé si puedo agrandar acá. Aquí, no sé si puedo agrandar. No me permite. No sé si se ve. No me permite, estaba muy chiquito. Pero acá está listado todas las operaciones, en la secuencia del flujo del trabajo, en la operación actividad 1, actividad 2, así, van listando y van colocando la descripción de la actividad y van colocando a una columna, pueden agregar 2 columnas o 3 columnas si quieren. En una columna colocan si es solamente trabajo manual, en la otra columna si es trabajo compartido, hombre, máquina. Y en el tercero, si solamente es trabajo máquina. Entonces comienzan a colocar los minutos o los segundos, dependiendo de la unidad de tiempo que tenga. Colocan todos los tiempos que corresponden a solamente manual, todos los tiempos donde el hombre está trabajando junto con la máquina y todo el tiempo que solo la máquina. La idea es que el trabajo manual más el trabajo donde está el hombre con la máquina, eso lo junten, lo unan en 2, sino que ¿por qué le digo que se pongan en separado? Como para que se visualice un poco mejor nada más, pero al final de cuentas lo van a juntar. La idea es que determinemos cuánto el hombre está ocupando manejando la máquina y cuál es el tiempo que la máquina solita funciona sin que el hombre tenga que hacer nada con ella, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo eso, yo determiné, calculo mi número de operarios. Mi número de operarios es el tiempo de contenido del trabajo manual entre el tiempo TAC. Es decir, supongamos aquí, ¿ya? Supongamos que en todo lo manual, entre todo el trabajo manual del hombre, que incluía el trabajo donde él solamente estaba haciendo el trabajo manual, más el trabajo donde estaba junto con la máquina operando, supongamos que en trabajo manual haya hecho 50 minutos en las diferentes actividades y en el trabajo máquina-hombre juntitos, supongamos 50, le dije, ¿no? 50 minutos, supongamos que esto sea 20 minutos, serían 70 minutos de trabajo manual. Entonces, en el numerador colocarían 70 minutos y en el denominador el tiempo TAC. En este caso es 64 minutos por unidad, ¿no? En el caso del ejemplo, hay 80 minutos de trabajo manual del hombre. Entonces, sería 80, que estaba por segundos, minutos. No, aquí es también, para seguir la misma lógica, aquí sería minutos. Porque aquí esto estaba en minutos, esto también debería estar en minutos.
minutos, minutos. Ya lo voy a cambiar y lo voy a subir nuevamente este de acá. Entonces sería, el número operario estaría compuesto por todo el tiempo que el operario está haciendo alguna actividad en el proceso, entre el tiempo TAC, ¿no? Y eso me da el número de operarios. Aquí colocamos el número de operario al número mayor. No matemáticamente, que nos decían que el punto 5 se suma 1 y debajo del punto 5 ya no se suma una unidad. No, aquí no. El operario no podemos colocar un operario y un décimo de operario, no podemos. Siempre al colocar al número mayor. Si me salió 1.25 operarios, serán 2 operarios que tengan que trabajar. Entonces ustedes me podrían decir, pero va a haber 2 operarios, va a haber tiempos muertos, ¿cierto? Va a haber tiempos muertos, por supuesto que sí. Pero como ese operario se supone que son multitareas, lo que podrían hacer con ese tiempo muerto que le quedarían en ese operario, podrían hacer que ese operario, que uno de ellos que quedaría con tiempo muerto, que se familiarice con la tarea de otro proceso que de repente no va a estar en la celda, pero otro proceso cercano que podría apoyar en algún proceso donde se necesita disminuir el tiempo de ciclo. ¿Ya? Luego sacamos la eficiencia de ocupación del operario. Ahí colocamos en el numerador el tiempo manual del operario, que vuelvo a recalcar, es el tiempo manual, más el tiempo también que está manejando, que el operario está operando la máquina. En suma, todo eso sería tiempo manual, y en el denominador colocamos ese tiempo manual sumado al tiempo solo de la máquina. Vamos a poner que la máquina trabaja de manera automática 20 minutos. Entonces sumaríamos en el denominador los 80 minutos de trabajo manual más los 20 minutos de la máquina. Y con ello sacamos la eficiencia de ciclo. Por ejemplo, aquí sale 80%. 80% significa que solamente el 80% del tiempo el operario está trabajando. El 20% del tiempo el operario está ocioso. Pues ustedes pueden decir, ¿qué hago con ese 20% del trabajador? Bueno, en ese tiempo del trabajador va a estar, qué sé yo, limpiando las máquinas, haciendo alguna operación de mantenimiento, ¿no? Como mantenimiento autónomo. Por tiempo nada más, tampoco no es mucho el desperdicio que está generando. Y si fuera mucho, tendríamos que pensar, pues, en qué voy a ocupar en este operario, en hacer alguna otra tarea adicional a la celda de manufactura que permita, pues, apoyar a las otras áreas. ¿Se entendió este cálculo de operarios y eficiencia de línea? Es bastante sencillito en realidad. ¿Sí se entendió? Para que hagan el ejercicio ahorita. Ahora vamos a ver ya si lo entendieron. Vamos a seguir comprobando primero los aprendizajes y ahorita hacemos una consulta. No sé si le podría hacer. Mira, yo, como digo, en ese momento usted me vio lo que son las células de trabajo, ¿no? Yo trabajo en lo que es el célula de trabajo, no como usted mencionó, ¿no? En secuencia, lo que es en U, en L. Y quisiera saber si es que esa forma de trabajo, porque donde he trabajado tenía ahí, primero hacía una parte, otra parte, o sea, por partes, y luego ya todos lo unían a un solo lugar, donde ya todos se comenzaban a ensamblar todos en uno solo. ¿Eso con qué nombre estaría o cómo lo estarían considerando? A ver si le entendí un poco. Me está mencionando de que una parte del proceso, no tengo una, aquí que tengo un poquito de espacio más en blanco. Yo lo estoy entendiendo esto, que al parecer una parte del proceso se ensambla acá, ¿no? Supongamos 1, otra parte del proceso se ensambla por acá, 2, Sí. se ensambla 3, ¿no? Se ensamblan por aquí en partes, ¿no? Y luego, cuando te termina de explorar toda esta parte, se une en uno solo, donde es el ensamble, Claro. ¿cierto? Sí. Ahí, y su proceso está siguiendo en uno. No está en secuencia, o sea, comienza 1, 2, 3 de los. Pero sigue la secuencia del flujo, ¿cierto? ¿Cuál? Si usted hace su diagrama de operaciones, sigue casi ese mismo proceso. ¿Recuerdan el diagrama de operaciones? Sí. ¿Ya claro?
es que lo que pasa es que bueno, yo no sé si los demás, pero yo lo escucho muy entrecortado. Por eso que un poco que estoy adivinando lo que me está mencionando, porque lo escucho sí bastante entrecortado. Lo entiendo lo siguiente. Yo lo estoy entendiendo lo siguiente, Entonces, que su proceso lo hace, que lo están ensamblando por partes, ¿no? Que lo están haciendo una parte, otra parte, ¿no? Y luego lo ensamblan, sí, 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 ¿cierto? Ahora, sí, si sí, esto mismo, yo hago mi diagrama de operaciones, recuerdan su diagrama de operaciones, va a tener la siguiente secuencia, su diagrama de operaciones. Va a tener una secuencia, supongamos la parte A, supongamos va a tener esta secuencia de operaciones. Estas bolitas no son estaciones de trabajo, son operaciones, ¿no? Supongamos estas operaciones. La secuencia B, en la parte B, también estas operaciones, supongo, ¿ya? Y supongamos que son tres procesos nada más. La parte C, ¿ya? Supongamos que acá sea 3. Y luego todos esos se unen en uno solo, así. Se unen en uno solo y aquí hacen el ensamblaje y acá está el producto terminado, ¿cierto? ¿Así es? sí, sí, así. Ya, listo, entonces. Entonces, como su proceso está distribuido en la misma secuencia de su flujo, estaríamos hablando casi de una celda de manufactura, porque está siguiendo el mismo proceso, ¿no? Lo otro es distinto. Los talleres, cuando trabajan los talleres es distinto. Yo tengo varios, supongamos todas las máquinas de remalladoras están por acá. Aquí hay varias máquinas de remalladoras. En toda esta área, todas las máquinas de costura recta. Por esta otra área, todas las botonadoras, qué sé yo, ¿no? Así varias máquinas. Ahora, el flujo del proceso, vamos a suponer, el flujo del proceso, el producto A, supongamos el producto A entra por aquí y pasa a esta otra máquina de acá y de aquí a acá, ¿ya? Pero el producto B, supongamos que entre a el B, y de ahí pasa a este de acá, y de ahí a este de acá. El producto C, otro camino. ¿Se da cuenta? En cambio, en usted no, está siguiendo el recorrido de su flujo, de su diagrama de operaciones, está siguiendo su camino. Por lo tanto, sí se trataría como una celda de manufactura, porque está siguiendo uno a uno el proceso, ¿verdad? ¿Sí me entendió? Sí, sí, sí la llegué a comprender. Ya, listo, entonces. Entonces, ingresen a Whiteboard, por favor. Te comparto nuevamente la pantalla. ¿Ya están todos adentro? ¿Me dicen, porfa? ¿Ya están dentro de Whiteboard? Contéstenme por el chat si ya están dentro de Whiteboard para empezar, para luego hacer el caso. Aquí ya estamos en las 22:24. Tenemos 20 minutos para hacer el caso. ¿Ya? No está bien. Ahí, ingresen. Les he puesto pausa. Ingresen, que les he puesto pausa. Ingresen. ¿Ya ingresaron todos? Yo solamente veo algunos.
bien. El concepto decía de manufactura esbelta. ¿Qué concepto es de manufactura esbelta es fundamental para determinar el ritmo de producción dentro de una celda? El ritmo de producción siempre nos da el takt time, que no es que está el ritmo de la demanda del cliente, y también el que permite definir el número de operarios. Vamos al siguiente. Muy bien, vamos a ver qué contestaron. Dice la pregunta, en una planta de fábrica de piezas de motor, se decide cambiar una línea de producción lineal por una celda de forma en U. O sea, en ambas se está pasando de una estación a otro en la forma de la secuencia de las operaciones. Pero se decide pasar de la forma lineal a la forma en U. ¿Cuál es la razón principal de aplicación para elegir esta configuración específica? Maximizar el inventario, no, porque en ambas se mantiene el mismo tipo de inventario en realidad, porque está siguiendo la misma secuencia de flujo. Y el otro decía, evitar la distracción de los trabajadores, no, tampoco. Permitir que un solo operario supervise múltiples máquinas con recorrido mínimo, sí. No siempre se puede, eso va a depender de la naturaleza de la máquina, sí, o sea, de cuánto, si la máquina necesita un operario para que funcione todo el tiempo, o si la máquina tiene procesos automáticos. Sobre todo en los procesos automáticos se puede hacer ello, donde un operario puede manejar múltiples máquinas. Muy bien, a ver, usted debe agrupar 50 tipos de piezas distintas en familias para asignarles una celda. ¿Qué criterio de aplicación es el más efectivo para lograr un flujo eficiente? ¿Agruparlas por semejanza de la forma? No, en realidad, porque en realidad lo que importa, recuerden que las máquinas tienen que ser distribuidas, alineadas en base al flujo del proceso. Lo que importa cuando elegimos los productos es que sigan la misma secuencia del proceso, básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las máquinas van a estar distribuidas de acuerdo a la secuencia. Y la última.
Wow, me quedé ahí. Bien, a ver qué han puesto acá. 3 operarios han puesto. Si el tiempo tag de una celda es 5 minutos, si el tiempo de ciclo total de la pieza es 14 minutos, o sea, el tiempo manual pongamos que es el tiempo de ciclos, donde es, bueno, no menciona, pero se supone que es el tiempo que el trabajador está de una u otra manera trabajando la máquina, ya sea con la máquina misma o haciendo operación manual. ¿Cuántos operarios se debe asignar teóricamente para cumplir la demanda? Recuerden que la fórmula del número de operarios era el tiempo manual total del trabajador y cuando hablo de tiempo manual, es el tiempo manual que hace solo, más el tiempo manual que hace junto con la máquina, entre el taco, ¿no? Entonces era 14 minutos, entre 5 minutos sale 2 y algo, ¿no? Por lo tanto, 3 operarios. Bien, vamos a poner el fin. ¿Cuánto salió? Pedro, Roberto y Jenny. Muy bien. Vamos a dejarlos. Felicitaciones. Y ahora sí, para terminar con el caso, vamos a comprobar todos, vamos a apoyarnos entre todos en hacer el caso. Espérenme. Vámonos a nuestro caso. Aquí está. Y por acá, ya está. El caso se llama Optimización en Inversiones Metalmecánica del Norte SAC. Inversiones Metalmecánica es una pyme peruana dedicada a la fabricación de componentes para la industria minera y construcción. Actualmente la planta utiliza una distribución funcional por talleres, es decir, que tiene taller de torno, de fresas, soldaduras por separado. O sea, todos los tornos por un lado, todas las fresas por otro lado y toda la parte de soldadura por otro lado. Lo que ha generado que el 40% del tiempo de entrega se pierda en traslados y esperas. El gerente de planta nota que aunque producen más de 50 SKUs, existe un grupo de 5 productos, que son los ejes de transmisión, que comparten procesos similares y que representan el 65% del volumen de producción. Como yo les decía, podemos aplicarle en una familia, pero esa familia tiene que ser muy, muy representativa en comparación de los demás. La empresa ha decidido implementar una celda de manufactura solamente para esta familia representativa para agilizarle el flujo de esta misma. Mientras que el resto de los productos, el 35% restante de baja rotación, seguirán fabricándose en el formato tradicional de agrupamientos por tipo de máquina. Un reto adicional es que cuentan con una máquina de tratamiento térmico que procesa las piezas en bandeja de 5 unidades. El operario tarda un tiempo en cargar este lote, pero luego la máquina es autónoma. Además, como toda pyme, el espacio es limitado, disponen de un terreno rectangular donde deben convivir la nueva celda con el taller funcional de forma ordenada, ¿ya? Pues aquí tenemos nosotros los datos, aquí les he separado los datos, vámonos apuntando los datos, ¿ya? Tenemos la demanda de la familia, que es el del hasta 5%, son 1.200 unidades por día. Vamos apuntándolo en un papelito, ¿ya? Yo también voy apuntarlo en un papelito para no estar revisando. La demanda, 1.200 unidades por día. No, perdón, por mes. Por mes. Trabajamos 20 días al mes en un turno de 8 horas, 427 minutos. Trabajamos 20 días en el tiempo disponible es 480 minutos por día. La primera pregunta es, ¿la demanda en qué debe estar? ¿En mes o en días? ¿En qué debe estar mi demanda? Vamos transformando de una vez el dato. ¿En qué debe estar la demanda? ¿En qué lo dejo la demanda en meses? ¿En mes? ¿O lo transformo? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué debe estar mi demanda? En día. En día, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la demanda diaria? ¿Cuánto? ¿Me ayudan a? Ustedes que dividen mucho más rápido que yo. Sale 60, ¿no?
Sale la demanda diaria, sale 60 unidades por día. Ya está. Ahora dice, tiempos de la familia, secuencia de la celda. En la estación 1, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? De una vez comienzan a hacer. En un papelito apuntan trabajo manual, pongan en un papelito dos columnas nada más. El trabajo manual, que puede ser el manual solo del hombre o manual junto con máquina, ¿ya? Pero al final de cuentas se va a sumar juntos. Y el trabajo máquina nada más. El trabajo manual, o pueden poner el trabajo del hombre para que no se equivoquen, hombre y la máquina, ¿ya? Trabajan así, en dos columnitas. Vamos, yo voy editándolo, ¿ya? La estación 1, torneado tiene manual 2 minutos, la máquina sola 6 minutos, ¿ya? Van poniendo, ¿eh? van colocando. Hombre dice manual 2 minutos, la máquina 6 minutos, ¿ya? En dos columnitas nada más. Enfresado, en manual tiene 1.5 minutos y la máquina sola 4 minutos, ¿ya? Van escribiendo, ¿eh? Al término van a sumar. En la estación 3, tratamiento térmico, el operario carga un lote. Recuerda que está saliendo por unidad. Por lo tanto, todos los datos me tienen que dar el tiempo en unidad nada más, ¿ya? El tratamiento térmico, el operario carga un lote de 5 piezas en 10 minutos. La máquina procesa el lote en 30 minutos. Entonces, ¿cuánto será en estación de tratamiento térmico? ¿Cuánto será el tiempo manual de una unidad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale el tiempo manual de una unidad en la estación de tratamiento térmico? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió? 20. Dice, mira, el operario trabaja un lote de 5 piezas en 10 minutos. ¿Una pieza en cuántos minutos saldrá? Porque tenemos que cargar en una unidad nada más. ¿Una pieza en cuántos minutos lo hará? 2. 2, ¿no? Entonces, en manual tenemos 2. Y dice que la máquina, esas 5 piecitas, las hace en 30 minutos. O sea, la máquina, el tiempo de la máquina en una unidad, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 6. ¿No es cierto? Muy bien, ya está. Entonces ya tenemos en unidades los tiempos manual y de máquina de la estación 3. En la estación 4, inspección y empaque, todos manual, 2 minutos. Ya, entonces, dígame, ¿cuánto salió el trabajo manual? ¿Cuánto suma el trabajo manual total? ¿Cuánto sumó? ¿Cuánto sumó el trabajo anual? 7.5 dice Jenny, ¿qué dicen los demás? 7.5 Roberto, ya, entre Jenny y Roberto, muy bien. La máquina ahora, el tiempo máquina, ¿cuánto sumó? ¿Tiempo máquina cuánto sumó? ¿Cuánto sumó? 16. Ya está, muy bien, Roberto. Bien, entonces, ¿cuál es el desafío? Van a calcular primero la cantidad de operarios de la celda, van a proponer el tipo de celda de acuerdo al terreno que nos han dicho que es un terreno rectangular y que tiene que estar no solamente la celda de manufactura, sino también tiene que estar el taller para los otros productos, ¿cierto? Entonces, ustedes van a determinar de acuerdo a eso si lo quieren en L, en S o en U. Y me van a decir más o menos cómo sería el nuevo layout, incluyendo la distribución de los demás productos. Y luego van a calcular la eficiencia de la celda y van a proponer una estrategia de polifuncionalidad para la estación 3. ¿Ya? Entonces, vámonos colocando los datos. ¿Ya? El tag time. ¿Qué pongo para hacer el tag time? Díganme los datos que voy a colocar en el numerador. ¿Qué datos coloco en el numerador? ¿Qué dato debo colocar en el numerador del tag time? ¿Cuánto era el tiempo disponible, se acuerdan? Era tiempo disponible 480 minutos, ¿no? ¿Cuánto? Y la demanda diaria salía 60 unidades por día. ¿Cómo saldría mi tag time?
¿Cómo sale mi takt time? 8. 8. Dígame qué dividió. 480 entre 60. Ya, exactamente, exacto, sí. 480 entre las 60 unidades por día. Ay. Sale a 8, ¿no? A 8. ¿8 qué es? Minutos por unidad, ¿no? 8 minutos por unidad. Ya está. Minutos por unidad. El número de operarios, ya está. El número de operarios, ¿cómo saldría? ¿Cómo saldría mi número de operarios? ¿Qué divido? 7.5 entre 8. Este punto 5, que sería el tiempo manual, ¿no es cierto? 7.5 entre 8. ¿Cuánto da eso? Algo de 1 y algo, ¿no? 0.94. Entonces sería 0.94, que sería un trabajador, ¿no? O sea, en toda la celda yo voy a requerir un trabajador nada más. Ya está. Un trabajador, ya está. Ahora la eficiencia del ciclo. ¿Cuánto sería mi eficiencia? ¿Cuánto sale mi eficiencia? Díganme qué coloco en el numerador y qué coloco en el denominador. ¿Qué coloco? Arriba sería 7.5. Ya, el tiempo manual. ¿Y abajo qué iría? Sería 7.5 más 16. ¿Por qué 1 por 8, Natalie? Sí, tiempo Sería, máquina. recuerda que en el denominador va el tiempo manual más el tiempo de máquina. En la máquina habíamos sacado que era 16 minutos, ¿se acuerda? Entonces acá iría, ahí con esto que no puedo maniobrarlo, Sería 7.5 23.5, ¿no? más 16. ¿Cuánto salió la eficiencia? Y esto lo multiplican por 100 y tienen en porcentaje. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 90. ¿Cuánto salió? Sáquenlo, por favor. 93. 93% sale. ¿Sí? ¿Eso sale? No, no. Sáquenlo, porfa. Es 7.5 entre 23.5. 32%, ¿no? 32%. 32. 32%. Quiere decir que la persona está ocupada solamente el 32%. El 32% del tiempo la persona está ocupada, el resto está desocupado. Ya, entonces, ¿cómo? Si el terreno es de 20 por 40, en terreno total, y yo tengo que ocupar ese terreno, tengo que ocuparle una parte para las máquinas tal cual como están distribuidas, y solamente tengo un espacio. Si es 20 por 40 es un rectángulo nada más. Vamos a suponer que la mitad del terreno va a ser para la celda. En realidad tengo un rectángulo delgado, ¿no? ¿Cuál distribución de planta me conviene más entonces ahí? ¿La U, la L, la S? ¿Cuál me convendría? Porque mi terreno no parece tan ancho. Tengo cuántas máquinas tengo que tener una torna, un torno, una fresa, una máquina de tratamiento. Bueno, el empaque es manual. Tengo que tener 3 máquinas ahí. ¿Qué podría ser? ¿Qué sugieren ustedes? Me parece que el terreno no está muy ancho, ¿no? ¿Qué sugieren? O salvo que las máquinas, salvo que les podamos distribuir las máquinas, salvo que en este terreno de 20 por 40 metros es un rectángulo, pero 20 por 40 es una medida importante, ¿no? Puede ser, a ver, no quiero hablar yo, ¿ustedes qué me sugieren? Porque 20 metros por 40 es un rectángulo, pero es bastante espacio. Pero recuerden que una parte
la gran parte tiene que ser para la distribución normal que ya se venía haciendo. ¿Cuál puede ser? ¿La U, la S, la L? ¿Cuál sugieren ustedes? Son 20 metros, es bastante área, ¿no? 20 por 40 es bastante área. ¿Cuál me sugieren? ¿Cuál sugieren? ¿Qué dicen? ¿Cuál? Mire, yo acá le pedí a la IA, ¿ya? Para que miren, yo le pedí a la IA acá y me dio así. Así. O sea que el terreno, como es, le mencioné el terreno, bueno, acá aquí le puso el PROM, solo que ustedes lo tienen que hacer muy, o sea, cuando ustedes, yo aquí como es un caso hipotético nada más, le puse de esa manera, pero en caso de ustedes sí tienen que darle mayor información del área del terreno, del tipo del proceso, de los tipos de máquinas que son, las medidas de las máquinas, no necesariamente para este trabajo, no necesariamente tan exacto, pero en la real sí tendría que darle bastante exacto. Y entonces en base a ello, ella tendría que diseñar en base a la información que usted le da. Entonces ella lo que me ha propuesto es que, digamos que una parte, yo no creo que sea la mitad para la celda, más bien debe ser menos de la mitad para la celda, supongamos que esta parte de acá nomás para la celda, y la mayor parte debe seguir siendo para el trabajo funcional que antes se venía desarrollando, ¿ya? Entonces, la otra pregunta era, ¿cuál sería la estrategia para que el operario maneje todas las máquinas? Porque recuerden que hay una máquina que sí tiene trabajo automático. Entonces, el operario tendría que ser capacitado en la operación de todas las máquinas para que en los tiempos que tenga libre el operario atienda a las otras máquinas y solamente en la máquina donde necesitaba que tenía trabajo automático, solamente ahí la atienda cuando sea necesario nada más, y el resto del tiempo el operario está trabajando. Y otra cosa que como el operario está aquí en el centro, el operario puede ver todo el proceso y por tanto puede controlar toda la calidad. O sea, aquí como está acá, puede ver si algún producto está saliendo mal de este proceso, inmediatamente detiene. Yo le pondría, vamos a verlo todavía la próxima semana, yo le pondría una luz sando acá, una luz sando para que el operario, cuando vea que si alguna máquina por ahí se malogra, inmediatamente presiona la luz sando con un sonido característico que llevaría a su supervisor para que venga el área de mantenimiento a arreglar lo más rápido que pueda esa máquina que se paró, que se atascó. Y por supuesto también enseñar al trabajador que mantenimiento autónomo lo pueda realizar de tal manera, o sea, de repente enseñarles si algunos atascos son factibles de hacer por él, sin implicar riesgo para su salud ni tampoco riesgo para la máquina. Si hay algo que lo pueda hacer, que lo haga. Y si ya no lo puede hacer, pues avisa a través de esta luz usando este sonido, sin necesidad de moverse de su sitio para avisar. Solamente presiona un botón, se enciende la luz, se emite el sonido y ese sonido característico debe llevar a alguien responsable a acudir al área para que atienda. Eso básicamente. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué aprendieron? Cuéntenme. No sé si hay preguntas sobre este caso. Claro, Jenny me dice, un solo operario porque se movilice sin perder el tiempo. Por supuesto que sí, ¿no? Porque tenía bastante tiempo, solamente el 30 y tantos por ciento, 32% del tiempo estaba ocupado. El resto del tiempo no está ocupado, o sea que tranquilamente atiende todas las máquinas que están allí. Consultas, ¿qué conclusiones podemos sacar del caso? Cuéntenme alguna cosa que podemos, de todo lo que hemos aprendido, pónganme a cada uno de ustedes en el chat algún aspecto que se les haya quedado
Por ejemplo, con el tema de los operarios, por ejemplo, qué se lograría con la celda, eh, qué aspectos de la celda tendrían que ver, cuándo se puede aplicar una celda, qué sería la eficiencia de la celda, no sé, algún aspecto que se les haya quedado, pónganme todos. Quiero ver que todos me pongan en el chat algún aspecto de lo que hemos aprendido. Comenzando en este momento. Voy a estar dictatorial ahora. Profesora, Hoy, buenas noches. Una consulta. dígame, dígame, Profesora, dígame. profesora, con respecto al BCM, el trabajo que se presenta hasta el día domingo, Uh-huh. ¿es de acuerdo al formato que nos ha enviado en la PPT? ¿En ese mismo formato se lo presentamos? Claro, ahí mismo Ahí lo solamente presento. ahí mismo, ahí se lo presenta, y Sí, tal cual exactamente. conforme nos dio el PPT. Sí, igualito, igualito, igualito. Ok, ¿Ya? profesor, muchas gracias. No dejen de hacerlo. Recuerden que la única forma de que yo las pueda retroalimentar es a través de ahí. ¿Puedo equivocarme? Sí. Esa nota que reciben ahí es referencial, no les afecta en absoluto, sino que es una nota que yo debo colocar nada más, pero no es, esa nota yo no la voy a considerar en su examen de la T2 para nada. Y ni siquiera la voy a revisar esa nota, así que no se preocupen por eso. Puedo colocarles un 10, pero eso solamente es referencial. No va a influenciar en absoluto en su nota. Lo que importa es la retroalimentación. Yo les hago una retroalimentación muy detallada y ustedes deben considerar todo aquel detalle que yo les he dado, ustedes lo corrigen ya para su examen final. Bien, hasta ahorita no encuentro ninguna conclusión. Hoy creo que quieren ir a dormir. Bien, como conclusiones, yo les puedo mencionar que la celda de manufactura nos va a permitir eliminar el inventario o por lo menos disminuir el inventario, porque como estamos pasando de una secuencia, de una estación a otra, tratando de que sea parecido al JIT, uno a uno las piezas, entonces en realidad no voy a necesitar mucho inventario entre estaciones. Puedo tener inventario en materia prima y producto terminado, pero siempre bajo el concepto del inventario mínimo. Sobre el flujo de la ocupación, en la celda también nos permite optimizar el uso del trabajador, siempre y cuando la celda se manifieste operaciones de que trabajan máquinas automáticas, que si hay operaciones de máquina automática, un operario podría trabajar más de una operación, pero si es un proceso donde un operario necesariamente debe permanecer el 100% junto a una máquina, ahí lamentablemente no habrá una mejora en el flujo de la ocupación. En cuanto al diseño por restricción, la celda en U es la mejor de todas, la más eficiente, porque le permite al operario tener un control de todo el proceso, porque está viendo cómo ingresa la materia prima y a su vez también está viendo cómo sale el producto terminado. Entonces eso le permite controlar muchísimo el tema del control de calidad y además sus desplazamientos también se acortan porque digamos que todo el proceso prácticamente está en un área cerrada. Bien, eso en cuanto a conclusiones. Para la próxima sesión vamos a entrar a Hekunka, vamos a hacer un pequeño juego al inicio, donde van a ustedes poderse dar cuenta la necesidad de Hekunka precisamente frente a una distribución de la producción bajo el sistema tradicional. Y vamos a agregar dos herramientas más de calidad que sería Jidoka y Andos. La Hekunka nos ayuda a distribuir la producción, tanto el contenido como la mezcla, pero Jidoka y Ando lo que me ayuda es a controlar la calidad. ¿Y por qué Jidoka y Ando se trabajó junto con Hekunka? Porque para yo aplicar Hekunka, y al igual que celda de manufactura, yo necesito controlar la calidad. Entonces, por ahí ese tema también me va a ayudar. En la segunda sesión del viernes sí vamos a hacer el repaso para el examen de la T1, ¿ya?
Listo, como ustedes ya van a estar bastante preparados también en el BCM, a través de su trabajo de campo y y de las oportunidades de mejoras que yo les haga, digamos que van a estar bastante preparados para para la T1, pero vamos a afinar algunos detalles vamos a hacer un caso y a través de él vamos a afinar algunos detalles con las consultas que ustedes hagan. Bien, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Agradezco a todos por su participación, muchísimas gracias y nos vemos. Chao, que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches. Chao.